Dios te bendiga en este día. Muchas gracias por estar atento y listo para compartir con nosotros estos minutos de devocional de Palabra Fiel. ¿Alguna vez te has preguntado a dónde podemos ir? ¿Con quién podemos ir? ¿En alguna ocasión has tenido ganas de ir a otro lado o de buscar a alguien más a quien tú puedas ir? A veces en la prueba, muchas ocasiones en la desesperación, en los problemas que se vienen de repente a nuestras vidas, en la frustración que a veces enfrentamos. ¿Te has preguntado a dónde podemos ir o a quién iremos? Puesto que ya somos hijos de Dios, puesto que somos su pueblo, sus hijos, somos cristianos, somos sellados por su Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Puesto que Él es nuestro pastor, nuestro Dios, nuestro fiel ayudador. ¿Alguna vez te has preguntado a dónde puedes ir? ¿O sigues teniendo el deseo? ¿A dónde y a quién? Sin embargo, la palabra de Dios nos recuerda en Salmo 139, 7 al 12. Dice la palabra de Dios: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huirá de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano, me asirás tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿A dónde? ¿A dónde puedo huir de tu espíritu? ¿A dónde puedo huir de tu presencia? En ocasiones tenemos que recordar que no tenemos más a dónde ir, porque el lugar en el cual nos encontramos es el lugar más seguro. Con el Dios en el cual nos encontramos es el único Dios vivo, el único Dios verdadero, el único que nos puede ayudar, el único que nos ama, el único que tiene cuidado de ti, que conoce tus cargas y tus luchas. ¿A dónde más puedes ir? A veces queremos salir corriendo, queremos salir huyendo, queremos ir a otro lado, queremos ir con alguien más, porque a veces el tiempo de Dios se nos hace tan largo, a veces sus respuestas suelen tardar a nuestro parecer. En ocasiones no tomamos en cuenta a Dios y queremos salir corriendo. Sin embargo, tenemos que recordar, con Dios tenemos todo. Con nuestro Dios tenemos todas las cosas, y es el lugar más seguro en el cual nosotros podemos encontrarnos. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? En todos lados estás. ¿A dónde podemos ir? Déjame decirte que el Señor nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable. El Señor nos sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso nuestro pie sobre peña y enderezó nuestros pasos. ¿A dónde quieres ir si del mundo vienes? ¿A dónde quieres ir si del alcohol Dios te sacó, de las drogas? ¿A dónde quieres ir si de la idolatría y la ceguera espiritual venimos del mundo? Dios nos sacó de ahí y nos trajo con Él. Y ahora estamos caminando con Él. A veces llega la desesperación, llega el desánimo y queremos ir a otro lado. No, la palabra de Dios dice que apartados de Dios nada podemos hacer. Nada podemos hacer.
a donde quiera que tú quieras ir, no lo lograrás, porque sin Dios no puedes hacer nada. Juan 15: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo el que lleve fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Dice la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Hablando de este tema, qué importante es permanecer. No te puedes mover. No te puedes mover. No te puedes ir a otro lado. O no, al menos no deberíamos. El hijo pródigo se fue lejos de su casa y tuvo que regresar. Tenemos un padre, tenemos una casa, tenemos su palabra. Qué importante es permanecer, aunque a veces se tarde la respuesta de nuestro Dios. ¿Sí? Sigue diciendo ahí en el versículo 4: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecieseis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Qué importante es que nosotros entendamos que apartados de Dios nada podemos hacer. ¿Qué más? ¿A dónde más? ¿Con quién más podemos ir? Tremendo. La palabra de Dios nos dice en Juan 6, dice 66: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sí? Simón Pedro le dice al Señor: ¿a quién iremos? Muchos de sus discípulos se fueron, muchos de sus discípulos dejaron al Señor. Y el Señor les dice: ¿a alguien más se quiere ir? Pedro había entendido que no había lugar más seguro, que no había persona más indicada como el Señor para permanecer ahí. En ocasiones, a veces como cristianos, queremos ir a otro lado, o a veces quieres buscar a alguien más o algo más. Permanece en Dios, es donde podrás dar fruto, pero tienes que ser paciente. Tienes que ser muy, muy paciente. El Señor le dice: si alguien más se quiere ir, yo no tengo nadie aquí a la fuerza. Tú puedes hacer lo que tú quieras, tú puedes ir a donde quieras, pero la Biblia ya te dice que donde quiera que tú vayas, no te va a ir bien si te apartas de Dios. Si tú abandonas las cosas de Dios, no te va a ir bien. ¿A dónde iremos? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Recordemos a Jonás. El Señor lo llama y le dice: ve a Nínive, pregona contra aquella gran ciudad. ¿Y qué hizo Jonás? Agarró, pagó un boleto rumbo a Tarsis, hacia otro lugar. ¿Sí? Qué importante es obedecer a Dios. ¿Y sabes dónde terminó haciendo la obra? Donde Dios le había mandado al principio. Pero tuvo que experimentar la tempestad, la tormenta, ser lanzado al fondo del mar, estar en el vientre de un pez gigante, orar desde ahí, arrepentirse y como quiera tener que ir a predicar. Apartados de Dios nada podéis hacer, y aparte no podemos irnos
tan lejos. No podemos escapar de su presencia, no podemos escapar de donde Él está, de lo que Él quiere que hagamos. Por lo tanto, cualquier cosa que estés viviendo, que estés pasando, tienes que permanecer. Tenemos que permanecer en Dios. Tenemos que permanecer en su presencia, en su palabra. No podemos escapar. No podemos huir a otro lado. No tenemos a nadie más a con quien ir. Aquí estamos seguros, ¿verdad? Estamos seguros con nuestro Dios. Por lo tanto, el mensaje y la aplicación es: quédate, permanece. El Señor no se equivoca. El Señor está haciendo la obra, pero permanece. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta el final y termina tu carrera hasta el final. Que Dios te bendiga grandemente. No tenemos más a dónde ir ni con quién más, solamente nuestro Dios. Que Dios te bendiga grandemente.